Bueno, es un pensar en conversación, ¿no? Que es como me gusta, ahí está una amiga mía, que es como me gusta hacerlo, porque se piensa siempre mejor, dos piensan, es un tema, dos piensan mejor que uno, tres mejor que dos, cuatro mejor que tres, cinco mejor que cuatro y así por adelante. Y yo estoy convencida de que es así, o se hacen pensar mejor. Y como digo mucho últimamente, en nuestro país no hemos perdido el arte de la conversación. Podemos perder muchas cosas del campo material, como las estamos perdiendo, pero el arte de conversar acá no se ha perdido y eso es muy importante. O sea, todavía pensamos. Y lo que creo también es que a lo que tenemos hay que ponerle retórica, porque si no, uno no se da cuenta de lo que tiene, ¿cierto? Generalmente ponemos retórica a lo que nos falta, a lo que no tenemos, a lo que deseamos y no conseguimos, pero también hay que hacer un esfuerzo, que creo que es algo que yo hago primero de una forma intuitiva y después me fui dando cuenta de que lo hago, es poner palabras a lo que sí hay, a lo que sí tenemos. Bueno, por ejemplo, y cuento un cuentito. Sí. Que los otros días un profesor que yo conocía de Nueva York, porque había pasado un periodo en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, donde yo trabajé muchos años, es un gran antropólogo que se llama Vincent Crapanzano y tiene 83 años, ahora ya debe estar en los 84. Entonces estaba por Nueva York y fui a visitarlo, vive en una casa muy impresionante, en un departamento frente al Parque Central y trabaja, todavía hace la cosa muy penosa de corregir pruebas, ir a dar clases, dar orientación. Yo decía, ¿por qué este hombre todavía trabaja? Y tenía esa idea en mi cabeza pensando, lo pienso también sobre otro gran profesor amigo en los Estados Unidos, ese otro argentino. Digo, ¿por qué trabaja esa gente? Y si yo no, porque es duro ser profesor en la graduación, en la licenciatura, es duro, o sea, es un ritmo y es una exigencia de trabajo que es una de las profesiones más tremendas que puede existir, si uno la hace bien. Entonces, esto todavía no estaba corrigiendo pruebas con 83 años, digo, ¿qué será, Y entonces, como si me hubiera escuchado, preparó un té y me dice así, los otros días fui al cine, dice, porque siempre veo el cine acá en mi casa, en la pantalla grande que tengo, pero me dio ganas de ver una película en la pantalla más grande, una película que me interesaba, fui al cine y estaba casi vacío y una señora a 3 hileras de asientos adelante de mí se dio vuelta y me dijo, ¿tiene hora? Bueno, en inglés, ¿no? Pero ¿tiene hora? Entonces yo miré al techo y hice así, porque había un reloj arriba, cerca del techo. Y la señora me dijo, ay, perdóneme, es que hace 3 días que no hablo con nadie. ¡Qué terrible! Y completó así. Y bueno, y por eso yo trabajo, porque si no trabajara, ¿con quién hablaría? ¿Entienden? Nosotros vamos a comprar un botón y contamos nuestra biografía completa. Habla en un taxi, el taxi los otros días me contó su historia de vida extraordinaria y además a veces el taxi te cuenta la historia de vida de la persona que llevó antes. Nosotros hablamos, o sea, es una nación que sabe vincularse. Eso hay que saberlo y hay que nombrarlo y hay que crearle una retórica de valor, porque eso es un valor. Esa soledad que ese hombre me relató me partió el corazón y es un hombre que no le falta nada en lo material. ¿No? Bien. Bueno, Rita, gracias por estas palabras de introducción que fueron una anécdota, ¿no? Sí. Hermosas. También las anécdotas enseñan. Sirven para pensar en conversación. Bueno, la idea de este encuentro es
bueno, como ya te habrán comentado, conversar con los estudiantes y las estudiantes. Lo que hicimos fue pensar distintos temas, ¿no?, que nos fueron dejando. Y bueno, la idea ahora es darles la palabra a ellas y a ellos para que puedan, bueno, hacerte las preguntas que te quieran hacer. Algunos de los temas los leo y ya podemos empezar y les vamos a pasar el micrófono para que puedan empezar a preguntar. Entrada, puede empezar. Exacto. Sí. Bueno, por ejemplo, importancia de la raza en la sociedad argentina, su relación con el género y el poder, relación entre género y violencia contra las mujeres y las diversidades, el rol de los hombres en la lucha por la paridad de género, relación entre colonialismo, género y feminismo. Bueno, un montón de temas súper interesantes para empezar a pensar en conversación. Así que ahora me voy a parar, voy a ir pasando el micrófono y bueno, pueden empezar a levantar la mano para empezar a hablar con Rita. Nada, solamente quise romper el hielo, no tenía que preguntar. Hoy me vestí como Cristina y pensaba cuando iba por la calle, me fui a una audiencia en un juzgado y dije, voy a ir, ¿por qué no? Y pensaba en la violencia, ¿no? Que vestirme como Cristina podía implicar. Al revés, ¿no? Porque lo de afuera era verde y lo de adentro era violeta. No, pero pensaba esto, ¿no? En la violencia, ¿no? También qué dice uno cuando dice, ¿no? La necesidad de decir, de marcar, de pensar, ¿no? De la esperanza, de la desesperanza que implicó la nota, por unos para mí el otro día, esto de los 30.000, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este país? Pensaba en la imagen de Tato Bores cuando el arqueólogo decía, aquella que hacía como que buscaba los restos de una Argentina que fue y que no sé si sigue siendo, ¿no? Entonces, hoy me vestí como Cristina y vine a escucharte buscando un poco de significado o esperanza o algo en esto, ¿no? En esto de ley, en esto de no estar perdido, yo siento eso como, y que no puede ser que tenga la única esperanza, ¿no? Reconozco mi madurez. Así que eso, no sé, un poco de eso. No sé, sí, bueno, sí, una respuesta complejísima, ¿no? De cosas que yo también me estoy preguntando por ellas y estoy pensando, ¿no? En estos días me he hecho una pregunta que la mencioné justamente antes de ayer en el CCK y que se me ocurrió en la Feria del Libro cuando leí y ayudé a presentar el libro La construcción del enano fascista de Daniel Feuerstein, ¿no? Y ahí se me ocurrieron algunas preguntas, ¿no? Primero que lo urgente, o sea, si estamos en una facultad, en una universidad, si estamos en el campo de la investigación, lo urgente es entender el origen del rencor. O sea, yo creo que el siglo XXIII es el siglo del rencor. El siglo XXIII, siglo XXI. 2023. El siglo XXI, yo le estoy llamando el siglo del rencor. ¿Y qué fuente bebe la política que se alimenta del rencor? Esa es una pregunta que ya creo que a mucha gente se le ocurre, ¿no? Es la política que llamamos la política del odio, del resentimiento, ¿no? Esas ideas, esas palabras tienen que ser bien analizadas. ¿Qué es odio? ¿Qué es rencor? ¿Qué es resentimiento? Y cómo se ha vuelto tan fuerte en el periodo actual. Y una gran diferencia, aunque yo sí creo que hay mucha semejanza con el periodo prefascista y con el periodo prenazista, pero como marca muy bien, muy semejante, pero hay una diferencia. En el periodo que anticipa, y hay que leer, es obligatorio hoy leer el tercer volumen por lo menos de Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Es un libro indispensable que nos sirve para entender el presente, yo creo. ¿Por qué? Porque ella va a definir ideología de una forma muy distinta a cómo fue definida la noción de ideología en la tradición marxista, que es como una falsa conciencia.
Y en Hannah Arendt la noción de ideología no es de falsa conciencia, sino de conciencia explícita. O sea, en un mundo, ella analiza los dos mundos, el mundo de la Alemania nazista y prenazista y el mundo de la Alemania, de la Rusia stalinista. En los dos la ideología es explícita, hay que eliminar a aquellos que no son funcionales al proyecto del sistema. En el mundo alemán, la mentalidad aria y la raza aria, todo aquello que es disfuncional a un ser humano perfecto, que sería el ario inclusive sin enfermedades, porque también también hubo una eugenesia, o sea, el ario con enfermedades mentales o físicas, también, sobre todo mentales, fue también eliminado, o sea, había una idea de ser humano funcional y un gran número de seres humanos que por raza o por enfermedad eran disfuncionales a la historia. Entonces hay una noción de historia que dice hay que eliminar al que no sirve. Eso está muy presente en el presente. Eso es algo que está ahí de nuevo. O sea, hay sobrantes de humanidad. Y por donde uno mira, y ese sería un buen tema de investigación, son las situaciones que revelan una idea que orienta a un grupo social, Milei clarísimo, pero Juntos por el Cambio también, de que existen grupos, sectores de la sociedad que son sobrantes porque no son funcionales al capitalismo. Es muy semejante que en aquel momento esa idea de disfuncionalidad que entonces representa, esa disfuncionalidad indica la existencia de sobrantes de la humanidad. Por ejemplo, en aquella frase famosa de la presidenta del FMI, ¿cómo se llamaba? La francesa, nunca recuerdo. Lagarde, sí. Es una frase que ella no dijo, como se acusó de haberla dicho, que el problema es que hay demasiados viejos y entonces hay mucha gente cobrando jubilaciones. No la dijo, pero sí está en los documentos del FMI de su época. Eso es clarísimo, el viejo no es funcional. Lo digo por mí, al capitalismo, el viejo y la vieja. Entonces debe desaparecer. Ahí hay un claro indicio de esa idea que es muy parecida al tiempo de Hannah Arendt, que Hannah Arendt describe, explícita. O sea, esa es para ella una ideología. En el nazismo y en el estalinismo hay una ciencia de la historia, ¿no? Que es la manera en que inclusive mi generación aprendió las ideas marxistas. Hay una ciencia de la historia, o sea, la historia tiene una estructura, que es una dialéctica que se dirige inescapablemente al socialismo, a un mundo igualitario. Quien no es funcional a esa naturaleza de la historia, también debe desaparecer, debe ser condenado, debe ir para Siberia, debe morir. Hannah Arendt compara los dos sistemas y la definición de ideología es importantísima porque está presente hoy. Hay algo que explícitamente debe pasar, o sea, y no hay problema. Entonces yo hablo de que existe una obsolescencia, que el discurso de la razón humanitaria está obsoleto como estaba obsoleto en el periodo pre-nazista. Pero hay una diferencia. En el periodo prenazista, y eso es lo que surgió, se me ocurrió comentando el libro de la construcción del enano fascista, en aquel periodo el otro judío, estaba ahí, o sea, no hubo que hacer un gran esfuerzo por construir esa otra edad que se constituyó en el judío, en los gitanos, en los también adventistas, en fin, grupos humanos que por su otra edad ya estaban ahí y no hubo que hacer demasiado esfuerzo en construirlos. Pero hoy sí, porque lo que se arrebaña para construir al enemigo, porque todo fascismo en el libro de Feuerstein es clarísimo, se basa en un chivo expiatorio, o sea, una víctima sacrificial. Tiene que haber un enemigo claro, y ahí se da la cohesión del poder. El poder se cohesiona
mediante la existencia de un claro enemigo, que será esa víctima sacrificial que va a permitir la unidad del poderoso, ¿no? Y ahí de aquí a poquito, si no, hágame acordar, pasamos al tema de género, porque el género es muy fácil, esa estructura patriarcal en la construcción de un grupo de poder que son los hombres y una víctima sacrificial que son las mujeres, que desde siempre, desde el Génesis, somos las que ocasionan el fin del paraíso, o sea, el fin del Edén, ¿no? Yo lo conté ahí, lo cuento siempre porque fue una revelación para mí. Esto es una digresión que estoy haciendo del camino al que voy. Cuando un preso, hablando de violación, me dice, profesora, me dicen, ¿y Eva? ¿No se acuerda de Eva? Y yo, pero ¿qué tiene que ver? No entendía. Es tan obvio que no lo ve. Tan obvio que no lo veía. Pero profesora, me dice, mire Eva. Ah, bueno, ¿por qué? Claro, dice, si no fuera por Eva, que la pudo tentar, la serpiente, el diablo, estaríamos en el paraíso todavía. Entonces, esa idea de la mujer como vulnerable moralmente, o con una inclinación a la desobediencia, es muy central en toda la historia, en todos nosotros. Es el aire que respiramos. Nosotras mujeres estamos siempre bajo sospecha, pero siempre bajo sospecha. Entonces, ahí somos un otro fácil, vamos a decir así. Ese es un tema muy fundamental. Se construye muy fácilmente nuestra otredad. Entonces, durante el periodo prenazista, el judío, el otro, el diferente, muy rápidamente. Ahora, hoy es más complejo producir esa otredad. Porque la otredad hoy, digamos, es casi que una virtud, ¿no? La diferencia hoy, entonces hay dos fuerzas muy fuertes en el presente entre aquel sector de la sociedad para el cual la diferencia pasó a ser una virtud, ¿no? En la sexualidad, en la cognición, en la manera en que nos vestimos, o sea, todo aquello que desafía la mismidad es casi que una virtud, que algo positivo. Es una de las pocas cosas que, de acuerdo a lo que mi pensamiento actual, que uno de los aportes reales de la matriz multicultural, de la propuesta multiculturalista, es la definición de las diferencias, de los diferentes perfiles, y la aprobación y el apoyo a las diferencias. Eso lo ganamos en ese periodo de transición entre el mundo dividido por la muralla, por el muro de Berlín, y el mundo bipartito entre un oriente y occidente, entre un mundo socialista y un mundo capitalista. En ese momento en que se rompe esa bipartición, hay una concesión del capitalismo que fue la matriz multicultural, fue la propuesta multicultural, de la cual ya no estamos más ahí. O sea, con Trump, Bolsonaro, Milei, Vox y la primera ministra de Italia, todo eso nos muestran que la aprobación global a una matriz multicultural está acabada, está abandonada, ya no es más lo que propone la gran potencia, los Estados Unidos, no es más. Pero hay una tensión, ¿entienden, no? Pero continúa habiendo una tensión entre un mundo en el que la diferencia es un valor, esa diferencia que se pudo colocar en el tapete, que se pudo colocar sobre la mesa en el periodo transicional del multiculturalismo, y hay un grupo que va a demonizar la diferencia, muy especialmente la diferencia femenina. Esa es la víctima sacrificial del presente, retoma el Génesis, digamos, retoma la narrativa del Génesis. ¿Se podría pensar que fue Cristina en el intento de querer matarla? Es fácil, ese intento de querer matarla es un intento que forma parte de este esquema, de ese esquema donde sería soportable ver que una mujer es... La eliminación de las mujeres es soportable en un momento de retomada del Génesis, vamos a decirlo de esa forma.
Pero no es solamente eso, pero está ahí, demonizarla. Eso es lo que yo le critico a Cristina en una entrevista que di para Perfil, para Fontevecchia, porque ella no se dio cuenta que ella, con toda su inteligencia muy grande y todo su conocimiento muy grande, no percibió que tenía que trabajar en su posición de mujer. Tenía que trabajar con eso, hacerlo explícito, entender mejor qué es el género, porque es una trampa. Es una trampa siempre. Entonces no lo hizo, ahora está empezando a hacerlo. Y todavía hay tiempo, pero, digamos, ella tenía que haberse mostrado una vulnerabilidad estructural que existe por ocupar un lugar de poder, de gobierno, y ser una mujer. Tenía que haberlo entendido desde la primera hora, porque ahí también creo que hubiera habido una empatía mayor con el movimiento feminista. O sea, hubiera habido una llamada. Yo no puedo porque yo no participo. O sea, yo participo porque yo viajo todo el tiempo y no vivo en ningún lugar. Es muy difícil para mí, pero eso tiene que cambiar, lo tengo que cambiar. Estar en el movimiento. O sea, el ni una menos y todo eso. Yo no formo parte. Solo, quizás mi militancia consiste en esto de pensar y colocar nombres. Porque al no tener una dirección fija, es decir, estoy acá, no puedo, digamos, participar activamente en la dirigencia de un movimiento, y además tengo mis recelos con relación a un feminismo donde repetimos la estructura de la militancia de los años 70, en el que uno piensa, dos piensan y bajan línea. No me gusta el bajar línea, a mí no me gusta, o sea, no participaré jamás en formas del feminismo en que hay algunas personas que dicen esto está bien, esto está mal, esto es moral, esto es inmoral. La plataforma moral la repelo visceralmente. No puedo participar en un movimiento que se sube a una plataforma moral y levanta un dedo acusador sobre todo aquello que no coincide con esa plataforma moral. No puedo participar, aunque quisiera, porque veo que me gustaría haber participado para decir, vamos a la calle, está siendo insultada una mujer, independientemente de cualquier afiliación política. O sea, en el medio de una gran pluralidad. Entonces, lo que veo del feminismo es que está perdiendo su valor esencial. Porque antes de feminista soy pluralista. Antes que feminista creo en un mundo radicalmente plural. O sea, donde no hay ninguna hegemonía. Donde nadie piensa para que los demás obedezcan. Ese es mi sueño de mundo. Entonces, donde no hay crítica moral. Inclusive cuando he hecho una crítica, por ejemplo, a Ortega, o mismo a Evo Morales, no es una crítica moral, no es una crítica porque les gusta echarse a alguien a la cama, no es eso, es una crítica política, porque alguien que se adueña de un cuerpo o se adueña de cuerpos puede ser diagnosticado como alguien que tiende al poder. O sea, ahí para mí es un síntoma, esa es la palabra más precisa, es un síntoma de una intención de adueñamiento. Y ahí hay un peligro político, pero no es moral. O sea, mi crítica a Ortega no es una crítica moral, porque, voy a hacer otra digresión, porque, digamos, cuando dio el gran discurso del primer año de la victoria sandinista, que fue una gran victoria, inclusive yo estaba en Nicaragua en ese momento, hacía 2 años que él se apropiaba del cuerpo de su entenada, que comenzó esa violación constante a los 10 años y duró hasta los 24 años. Y nosotras, me incluyo allí, somos tan pelotuda, por decir así, que nunca, por 10 años, nunca quise leer la carta al mundo de Soy la América. Miren cómo se llama ella, la niña, la muchacha, la mujer hoy, que vive en Costa Rica porque no puede vivir en su país. La carta, la mujer se llama Soy la América, con Z, Zoila, ¿no? Soy la América. Todo junto. Soy la América, está dicho en su nombre, su destino de violación, de apropiación. Es increíble el nombre. Soy la América Narváez, y allá por atrás, segundo, tercero, tiene el apellido Sandino, porque es descendiente de Sandino. Cuando tenía 10 años, este hombre, el gran héroe revolucionario, se apropia de su cuerpo. No puede ser.
no es una cuestión moral, es una cuestión de poder, que son cosas muy distintas. A mí no me gusta la crítica moral y no me gusta la plataforma de superioridad moral. Yo no la ocupo. Pero sí pienso que los crímenes sexuales son crímenes de poder, plenamente políticos. Entonces, ahí tenemos un destino ya anunciado. Pero quiero volver al tema anterior, al tema de... Entonces, en el periodo previo al fascismo y al nazismo y el estalinismo, como expliqué, está ese otro perfilado por su otredad étnica o por su otredad económico-política en el mundo de la ciencia de la dialéctica como estructura de la historia, como ciencia. Pero ahora, para la construcción de ese otro es necesario identificar ese rencor que existe ahí, esa insatisfacción, ese resentimiento, y transformarlo en un capital político para construirlas. Lo que llamamos las derechas, que también es otro tema, ¿no? En lugar de izquierdas, yo hablo del campo crítico. Para derechas, yo prefiero hablar de una ética conformista. O sea, porque tengo un texto muy antiguo ya, pero que ahora está publicado, que no era accesible en lengua española, y que circuló mucho por Brasil, pero que está en este nuevo libro que se publicó, que se llama Escenas de un pensamiento incómodo, y que es un libro sobre la existencia, sobre la ética, sobre el papel de la ética en la expansión de los derechos humanos. Y ahí yo digo que si leyes hay muchas, los códigos legales son muchos, si morales hay muchas, cada pueblo tiene su código moral de lo que se puede hacer, las costumbres, digamos. Las éticas en el mundo son solamente dos. Defiendo eso en ese texto. En la aldea más pequeña, en la aldea de 10 casas indígena, y en la metrópoli más grande hay dos, lo que llamo de pulsiones éticas. Y a veces en una misma familia están las dos. Una es la pulsión ética, digamos, cuando construyo modelos de comprensión, son tendencias, ¿no? Después son tendencias. Hay dos tendencias éticas, dos pulsiones éticas. Una es la ética de la insatisfacción, que es la de la gente que está en el campo crítico, ¿no? O sea, reciben un mundo y dicen, ¿en dónde este mundo que recibí? Hay un sufrimiento que podría ser evitado, hay un sufrimiento innecesario, ¿y cómo lo corregimos? Y esa ética insatisfecha que ve cómo corregir sufrimientos innecesarios, siempre mira al otro. Me inspiro mucho en Levinas, que no es el mismo Levinas de la Argentina. Levinas es un filósofo que adoro, un filósofo judío, francés, fue, ¿no?, amigo de Derrida. Entonces, él habla del rostro del otro. Entonces, esa ética insatisfecha, para resolver esa insatisfacción, muchas veces mira el rostro, cómo la resuelve el otro, cómo el otro está con relación a ese dolor, cómo no lo tiene, cómo hace las cosas de otra forma. Entonces es una ética que no solo quiere corregir el mundo en que nació, lo llamo piel ética, sino también que respeta al otro en lo que puede aprender de él. Y la ética conformista, la ética satisfecha, que recibe un mundo, por ejemplo, el mundo de las grandes fortunas, de los grandes dueños, de los aristócratas, burgueses, dueños de los medios de producción, recibe ese mundo y cree que es ético, o le conviene, también hay un interés en reproducir el mundo, pero no es solo por un interés, es una piel ética, porque hay gente que ha nacido en el mundo de la riqueza y bueno, Engels, por ejemplo, ¿no? U otros, uno mira, y hay gente que ha nacido en el mundo de la riqueza, pero tiene la piel insatisfecha, tiene la piel ética de la insatisfacción. Entonces, hay como esas dos grandes pulsiones, ¿no?,
tengo que o sea, nací en una familia católica contra el aborto, convencional, tradicional y todo, pero acá hay un olor a injusticia, un olor a algo que no puede ser, ¿no? Lo del aborto, entonces surge, por ejemplo, las teólogas feministas que son a favor por el derecho a decidir, ¿no? Esas insatisfacciones son lo que configuran esa piel. Entonces, bueno, vuelvo al tema original y ahí paro. Entonces, porque es como un globo el pensamiento, ¿no? El pensamiento es como una esfera. Entonces, ¿cómo se construye? Y ahí hay una gran pregunta que les dejo. El odio, el otro, que es la víctima sacrificial del presente en este camino hacia el fascismo, que es el camino del presente hacia el fascismo, al igual que aquel otro tenía un enemigo común. Entonces, con ese enemigo común, las mujeres, en fin, la mujer que aborta, etcétera, y muchas otras, los negros, la gente que, en fin, como se ha configurado, el odio es exacerbado, ¿no? Se bebe en la fuente del odio, rencor, resentimiento, para construir una política de cohesión frente a una víctima que tiene que ser sacrificada para construir esa cohesión. Pero entonces ahí la pregunta que tengo es la siguiente. Nosotras y nosotros del feminismo, de la generación de los años 70, teníamos lo que yo llamo una ira santa. Había un sentimiento fuerte de bronca, vamos a decir así, de ira santa, de rabia, de indignación. Podríamos llamarlo de odio también, hacia un poder injusto, hacia una riqueza injusta. Ahora hay también un sentimiento de bronca, de odio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sentimientos? Una pregunta. Creo que no es tan difícil contestarla, pero debemos pensar. ¿Cuál es la diferencia entre la bronca nuestra de la ética insatisfecha y la bronca de la ética satisfecha? O sea, conformista. Pero también basada en un sentimiento de ira, resentimiento y rencor, ¿no? Es una pregunta. Pero falta, entonces, esta estructura de la víctima sacrificial como elemento que va a permitir la cohesión de un grupo es la estructura del patriarcado también. O sea, ahí se reconoce claramente lo que describo en muchas páginas de diferentes artículos y capítulos sobre la estructura del patriarcado. O sea, esa niña violada, esa muchacha violada, esa mujer violada, a veces esa vieja violada, es una violación que sirve para generar una cohesión en la fratria, que ahora llamo corporación masculina. Qué loco pensaba esto, bueno, la compañera había empezado hablando de su vestuario y lo que decías, el pensamiento es un globo, terminamos hablando de la construcción del otro, ¿no? De cómo se construye el otro en la política. Bueno, vamos a seguir dando la palabra, así seguimos con más preguntas. Belén va a pasar el micrófono y vamos a juntar, si te parece, Rita, sí, 2 preguntas o 3, así vamos dándoles la palabra a todos y todas. A ver quiénes quieren seguir. Cualquiera, ¿no? Me paso Sí. Descanso. Sí. Ajá, sí. Me quedé pensando en esto de Cristina y esto de no reconocer cierta vulnerabilidad y algo que dijiste el otro día cuando le entregaron el honoris causa a Dora Barranco, que las neurocientíficas demostraron que el cerebro femenino es exactamente igual al masculino. ¿Por qué somos las mujeres
mujeres las que siempre tenemos que demostrar. ¿Por qué no demuestran los varones que el cerebro masculino es superior al femenino? ¿No nos exponemos de esa manera innecesariamente? Es que no es exactamente igual, es superior. No, en serio, este es un dato de, por ejemplo, hay un libro maravilloso que se llama de Lewontin, un gran biólogo de Harvard, que escribió un libro que yo lo di durante muchos semestres en mis clases, que se llama No está en los genes, pero adaptativamente hay diferencias, pero son adaptativas, ¿no? Por ejemplo, nosotras las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Y ya vieron a un hombre hacer dos cosas al mismo tiempo? No. Les cuesta infinitamente, a nosotras no. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos milenios estuvimos con un ser a cuidar y haciendo otras cosas. Y eso es comprobable hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos? Yo por lo menos toda la vida estudié viendo televisión y cosas, escuchando, haciendo dos cosas juntas. Ahora me está costando más, es donde veo. Pero entonces, y los hombres tienen mayor orientación espacial. A mí me soltás en un lugar, no me encuentran nunca más. Nos perdemos en el espacio. Nos perdemos mucho más en el espacio. Yo siempre, por ejemplo, salgo de un lugar, me da risa porque lo leí en un libro, pero soy de manual, entonces salgo de un lugar y salgo siempre en sentido contrario. Para donde yo salgo, yo ya sé que tengo que ir para el otro lado. Me consuela de que lo leí en un manual, o sea, tenemos mucho menos sentido de la orientación, pero son adaptativas esas características. Entonces, nosotras las mujeres estamos luchando por algo, ¿no? ¿Qué estamos luchando? ¿Por qué? Por una transformación del mundo. Esa es mi crítica al multiculturalismo. No estamos luchando, y es mi crítica a muchas otras cosas que no sé si conviene aquí decir o no, y que están siendo corregidas, ¿no? Sí, lo voy a decir porque no tengo. Estamos acá en confianza, Rita. Pero nosotras las mujeres estamos luchando por transformar el mundo. El modelo multicultural nos había, para nombrar la diferencia mujer, LGBTIQ+, persona indígena, persona negra, etcétera, nos había minoritizado. Yo hoy soy tremendamente crítica, todavía no lo he escrito, pero lo digo en todo lugar, soy contra la minoritización. O sea, nosotras las mujeres estamos haciendo y pensando una transformación, una reorientación de la historia en otra dirección. No es claro que lo hacemos aparentemente primero pensando en los feminicidios, en las violaciones, en las agresiones, en el hecho de que ganamos sueldos menores por trabajos iguales, que trabajamos mucho más que los hombres. Son los problemas de la mujer. Pero al transformar eso, tenemos que tener clarísimo que estamos trabajando por un cambio de la historia. Cambia la historia. ¿Por qué? Porque el patriarcado es una estructura basal, una estructura política. El patriarcado no es ni una moral, ni una religión, ni un conjunto de costumbres. No. ¿Por qué digo que no y con certeza? Digo que no porque en todas las sociedades del mundo hay patriarcado, de mayor o menor impacto, como lo digo en algunos textos, de mayor o menor intensidad, pero lo hay. O sea, a veces es un patriarcado diferencial de poder clarísimo, pero a veces es un patriarcado simplemente una diferencia de prestigio. Las tareas masculinas tienen más prestigio que las tareas femeninas. Eso es, y lo han dicho los antropólogos y las antropólogas sobre todo, siempre. O sea, las tareas, por ejemplo, siempre se creyó equivocadamente que los pueblos tribales, que los pueblos indígenas comían de la caza. ¿Por qué? Porque la cacería tenía un gran prestigio. Pero cuando finalmente en los años 60 y 70 las mujeres antropólogas pasaron a ver qué comen los pueblos, descubrieron que no, que la cacería es un evento
así, no es diario, o sea, cada tanto hay un gran ritual, los hombres salen cazando y lo que comen los pueblos es el producto de la recolección, el producto del trabajo femenino, pero como no tenía, y eso es antropología clásica, o sea, no hace falta ni una antropología decolonial para pensar eso, pero como el trabajo de las mujeres tiene menos prestigio, importancia, no se veía que los pueblos comen lo que las mujeres recolectan. Entonces una cuestión de prestigio, de diferencial de prestigio, también en algunas es diferencial de poder, en fin, eso es una gran variedad, pero que existe una jerarquía, existe, porque existe una casa en los pueblos no tocados por muy poco tocados por el proceso de conquista y colonización, la casa de los hombres, por ejemplo, que en esa casa de los hombres se va a formar, se va a generar y se va a adquirir un estatus masculino. La masculinidad es un estatus. La feminidad es el otro lado de ese estatus. Hoy en día sería quien hace el asado. Claro, por ejemplo, son pequeñas cosas, pero que llevan a ese estatus, ese prestigio masculino. Entonces, cambiar, eso es también el aire que respiramos, ¿no? Cambiar eso, por ejemplo, para los que son católicos, rezar a un Dios que no sea un gran macho allá arriba, es casi imposible. Fíjense, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo le rezás a una divinidad que no sea masculina? Es muy difícil, es una operación íntima, o sea, la transformación del mundo es hablar de los intereses de las mujeres, saber pensar que los intereses de las mujeres son la demolición del patriarcado, el desmonte del patriarcado, y saber pensar que el desmonte del patriarcado es el desmonte de todo, del edificio entero de las desigualdades, entero, de la desigualdad económica, de la desigualdad política. Ruir, ¿se dice en español ruir? Sí, derrumbar, derruir, ruir derrumbar. no existe. No, derrumbar sería, ¿no? ¿Ah? No, es derruir. Pero se derruye. Derrumbar. Se derrumba el edificio de las jerarquías si allá abajo uno, el movimiento en nuestra palabra, nuestro esfuerzo intelectual, no le tengo miedo a esa palabra, es fundamental, del nombrar lo que debe ser demolido, si aquello cae, y eso, nuestros antagonistas de proyecto histórico, porque no digo enemigos, que me resulta desagradable, ni siquiera adversarios, sino nuestros antagonistas de proyecto histórico, que son aquellos de la ética satisfecha, de la ética de la reproducción del mundo que recibieron y la afirmación y exacerbación del mundo que recibieron. Esos son nuestros antagonistas del proyecto histórico, porque tienen asesorías mucho más poderosas que las asesorías con que nosotros contamos y las asesorías que nosotros escuchamos, porque también ese es un problema de gobierno, del Frente para la Victoria. Creo que las asesorías son muy débiles, son muy frágiles, son muy incapaces y tienen muy poca imaginación política y capacidad intelectual y conocimiento. Inclusive asesorías de imagen, porque están fallando completamente. Son importantes porque vivimos en un mundo mediático, vivimos en el mundo de la imagen. Y si vos no prestás atención al tema de la imagen, estás perdido. O sea, cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo vestirse, cómo presentar. Es fundamental porque nuestros enemigos lo tienen. Ay, a ver. Me descuidé con las palabras. Nuestros antagonistas. Nuestros antagonistas es como si fuera un juego, ¿no? Pensémoslo así, un poquito mejor. Nuestros antagonistas tienen esa asesoría. Esas asesorías se basan en un caudal enorme de conocimiento y de información y de acceso a la información cuando necesaria. En universidades poderosísimas, donde se consigue la información que se necesita para saber cómo se mantiene la apropiación y el poder sobre el mundo. Vamos, no basta ser buenito, no basta ser bueno, no bastan las buenas intenciones. Hay que saber y hay que pensar, ¿eh? No, nosotros estamos con el contenido,
la comunicación es lo que falla. La comunicación es fundamental, estamos en un mundo de comunicación. Y es desesperante. Anoche tuve una pesadilla, la conté, tremenda, porque no hay comunicación. Y la comunicación depende en saber cómo, dónde, cuándo y se dicen las cosas. No es solamente técnica, no es solamente yo sé esto, sino cómo está pensando la gente. ¿Por qué las iglesias corporativas, como las llamo, iglesias corporativas sin miedo? Y uno de los errores de mi disciplina, la antropología y la sociología también, ha sido considerar esas iglesias como una unidad, un conjunto de personas que están de acuerdo todas. No es. Las iglesias, porque durante mucho tiempo, o sea, yo soy más conocida por el estudio de la violencia de género, pero yo no me he dedicado siempre, ni siquiera nunca he elegido. Yo respondía a una pregunta cuando empiezo a analizar las violaciones de mi rector en mi universidad, que le pide el secretario de seguridad que la universidad le conteste por qué aumentaron de repente muchísimo las violaciones. Pero nunca elegí ese tema. Y no es el tema. A mí el tema anterior era religión y sociedad. Yo trabajaba y continúo y me interesa volver al tema de religión y sociedad. Ahora voy justamente a Nuremberg, al gran encuentro de las iglesias protestantes alemanas. A mí es un tema importantísimo hoy. O sea, esas iglesias nuevas, neopentecostales, neoevangélicas yo les llamaría, ¿por qué consiguieron anidar? Y eso lo estudio desde 1979. Después hice una investigación profunda en la Quebrada Ipuna de Jujuy sobre la conversión al protestantismo en la Quebrada Ipuna en 1987. Y vengo pensando en eso y hoy se transformó en un problemón. Y esas iglesias no es una unidad. Están el empresariado religioso, pastores y compañías, que son empresarios y que tienen pactos profundos con las corporaciones. Y la gente. Son dos cosas, y a veces veo que la sociología de la religión y la antropología de la religión lo considera todo junto. Error. La gente busca discursos en los que pueda trabajar, desarrollar su espiritualidad. La gente lo busca donde esté a mano. Donde esté a mano va y busca. ¿Cómo? O sea, es una aspiración intelectual inclusive. Porque cuando no hay escuela, o la escuela no es un medio para desarrollar ideas, filosofar, la gente lo busca en las iglesias. Eso no se puede ni criticar ni condenar, mucho menos. Pero los pastores están ahí hoy con otro proyecto. Y es indispensable cuando se estudia, y hay que estudiarlo más, la diferencia de los proyectos entre la gente y la pastoral corporativa. Yo lo he visto, porque, por ejemplo, viajo muchísimo, ahora ya no, pero durante un periodo largo, viajé muchísimo a Guatemala y El Salvador. Y hago una conexión de vuelo en Tocumen, que es el aeropuerto de Panamá. Y entonces, como viajo muchísimo, puedo parar en la sala VIP. Y he visto las conversaciones, he visto que esos pastores que vienen a nuestros países a implantar y desarrollar, y es hasta peligroso lo que estoy diciendo, esas iglesias donde la gente busca discursos de trascendencia, pero ellos buscan influencia política, control político de las naciones. Bolsonaro es eso. Son empresarios, están vestidos como empresarios, viajan en primera, porque lo he visto, con portafolios y conversaciones asustadoras de empresarios que vienen a cooptar políticamente una nación. Entonces, o sea, esas cosas tienen que ser comunicadas. Mucha gente tiene miedo de decirlas, yo también. Pero lo que uno entendió o lo que uno cree haber entendido, por lo menos. Ahora, no es todo yo he estado, por ejemplo, recientemente en Princeton, el año pasado, que pasé 4 meses ahí, dando clases, y entonces visité un lugar que siempre quise visitar, que es la escuela, la facultad religiosa, o sea, la facultad teológica de Princeton, que es histórica y que es maravillosa.
y ahí enseñó un gran presbiteriano, se llamaba Richard Scholl, que fue quien acuñó la expresión teología de la liberación en sus clases. No fue acuñada por Gutiérrez, por un católico, fue acuñada por un presbiteriano de izquierda. Y este presbiteriano de izquierda, que después va a Brasil y pasa un periodo largo, que fue profesor inclusive de Leonardo Boff, es curioso, hay tantas cosas que no sabemos. Y Richard Scholl pasó un periodo largo en Brasil, justo en los años en que se da el golpe en 1964 de la dictadura brasilera, y es el que saca los manuscritos de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido. Los saca porque no había computador, no había digital. Paulo Freire llega y le entrega, y él sale porque un otro presbiteriano de derecha lo acusa de ser comunista a Richard Scholl. Son dos pastores presbiterianos. Entonces, no vamos a pensar que todo el protestantismo, que todo es así. Hay una división. Y lo que vi en ese seminario de Princeton es un sentimiento muy dolorido, muy triste, de expropiación de lo religioso, de teólogos evangélicos sintiéndose expropiados de su religión por estos pastores corporativos que están más al servicio de las corporaciones que a la divinidad que respetan y siguen. Todo eso hay que trabajarlo, son grandes temas importantísimos para el presente e importantísimos para las mujeres, ¿no? Están ingresando por el Parlamento, cuando en realidad... Bueno, en Brasil lo han ocupado Y completamente. acá también hay ahora derechos en varios. Seguro, pero seguro. Entonces, todo eso hay que abrir los ojos, pensar en una realidad muy compleja la que nos desafía. Pero las mujeres tenemos más herramientas, ¿no? Porque como pregunto en todos estos últimos 2 meses, pregunto, ¿cuál es la relación entre la gran riqueza y una muchacha que quiere hacer un aborto? Oye, ¿por qué eso? Claro, porque todas las políticas que defienden la gran riqueza, todas las políticas que defienden la gran acumulación, todas se están aunando completamente contra el aborto. ¿Por qué, no? Ahí hay algo a ser pensado, ¿no? Algo saben que nosotros y nosotras no nos hemos dado cuenta. De algo se dan cuenta, ¿no? De qué peligro, por ejemplo, representa la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo. Qué peligro para el capital. Pucha, están 10 años, 20 años adelante de nosotras en lo que han entendido. Sí, como el discurso del capital se pone rostro de religión, ¿no? Rostro de religión y rostro Sí. de hombre. Exacto. Aunque sea una mujer, porque ese es otro gran tema. No, entonces ustedes me preguntaron sobre la igualdad. Claro, estamos luchando porque las mujeres se ocupen, pero no basta ser mujer, porque por ejemplo, en el movimiento antirracista, ellos tienen una categoría muy importante, que es la categoría conciencia racial. No nos olvidemos de los cipayos, que eran hindúes, pero en el proceso de liberación de India jugaron a favor de los británicos. No basta el cuerpo, hay que desarrollar una conciencia de ese cuerpo racializado, la conciencia racial, y de ese cuerpo generizado, que es la conciencia de género. Si la persona que va a ocupar ese cargo no tiene conciencia de género, no va a servir demasiado que esté ahí. Entonces, que ocupe el cargo la mujer, pero que desarrolle una conciencia de en qué consiste ser mujer, qué es la experiencia acumulada por el género nuestro, porque yo pienso en mujeres y hombres como dos historias que a través de la historia, pero las mujeres tenemos una historia, los hombres tienen otra. Entonces hay que tener conciencia de que qué historia uno viene como mujer, tanto en la historia como en la biografía también. Entonces ahí genera una conciencia. Bueno, la masculinidad es hegemónica. ¿Cómo nos lo sacamos de encima? Las mujeres, no solo los hombres sospechan de las mujeres también sospechamos de las otras mujeres. Entonces, ¿cómo uno se va desvistiendo de esa hegemonía? Se va transformándose históricamente y también como colectivo, ¿no? Como colectividad política. Aparte, esa mujer, tiende a ser mucho más obediente al patriarcado, ¿no? En lugares de poder, una mujer que no tiene conciencia de género
tenés mucho más tirada, digamos, por la respuesta a otras mujeres. Entonces, ayer estaba... Absolutamente, una directora de escuela que a veces no se da cuenta de que no puede ser una directora como un hombre, por ejemplo. Sí, sí. O una jueza. Una jueza, yo siempre estuve en Cobar, perdón, tampoco debo decirlo, ayer estuve en la Cobar hablando del género. Y, no, primero el comentario. Y eso, ¿no? Hablaban de la perspectiva de género, porque uno no sabe cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, esta cuestión que no es solamente una mujer, es una mujer con perspectiva, una mujer obediente al patriarcado para permanecer en ese lugar de poder, en lo que gobierno, en lugar de la justicia, muchas veces. Exacto. Pero es lo que... Ay, desde este otro cuento cómico, ¿no? Porque... que fue, no, Faltó que, la pesadilla, Rita. Bueno. Es la primera vez que lo hablaría porque fue anoche lo de la pesadilla, pero no, estaba en España y me hicieron un medio llamado Público, me hizo una entrevista y yo en el medio de la entrevista dije algo que a veces he dicho también en otros lugares, que el problema con la justicia es que los jueces tienen la misma mentalidad que cualquier persona, que cualquier hijo de vecino, que los jueces tienen la misma mentalidad que un astronauta, que un panadero, que un carnicero, que un matemático, que cualquiera. O sea, y el juez no puede, el juez tiene que tener una mentalidad profundamente informada. Y ahora les cuento una historia, sos abogada, entonces cuento una historia muy importante y del presente, pero tiene que tener una mentalidad trabajada por la diferencia, por el poder, por la estructura de poder, porque género, ¿qué es? Es una estructura de poder, es lo que es la primera, la más basal, pero es una estructura de poder. Entonces la mujer publica en la revista, en el diario de Público, Rita Segato dice que los jueces tienen la misma mentalidad que los carniceros. ¿Pero qué pasó? ¿Saben qué pasó? Pasan unos días y recibo un mensajito de una mujer. Hola Rita Segato, mucho gusto, yo me llamo fulana de tal, mire, yo aprecio las cosas que usted dice, me gusta cómo piensa, no sé qué, pero me veo obligada a hacerle una crítica. ¡Wow! Yo digo, sigo leyendo, qué pesadilla. Ay, ¿por qué habrá puesto esto la mujer del juez y el carnicero? Porque ella puso como titular. Con miedo sigo leyendo. ¿Y qué me dice? Mire, yo tengo que contarle porque mi carnicero me pidió. Fui a la carnicería a comprar carne, dice, y entonces mi carnicero me dijo, ¿usted vio? Me dice, ¿usted vio qué insulto? Ah, sí. Lo tengo el mensaje, es una cosa que no se puede creer. Entonces me pidió que le diga que de ninguna manera los carniceros tienen la misma mentalidad que los jueces. ¿Se ofendió el carnicero? ¡Qué loco! Eso pasó. ¡Qué barbaridad! Entonces, una cosa les voy a decir con relación al caso de Thelma Fardín. Y a su entonces veo lo del fallo, todavía no tuve tiempo, digamos, para ir hondo en la lectura de todos los elementos del caso, pero les voy a contar. Yo hago hace algunos años hago una crítica desde el momento que fuimos a Paraná con las 72 organizaciones gay, feministas, relacionadas con el género de Santa Fe, no, de Entre Ríos, perdón, soy un poco extranjera, de Entre Ríos. Paraná es Entre Ríos, ¿verdad? Sí. Perdón, es que yo viví 44 años fuera de Argentina y nunca fui buena en geografía. Solo cuando conozco el lugar es que entiendo. No, la abstracción geográfica debo tener un chip mal puesto. Claro, por la ubicación femenina. Confundo Santa Fe con Entre Ríos siempre. No hay caso. Bueno, entonces hicimos el juicio al juez Rossi, porque el juez Rossi fue el que puso en la calle, soltó al asesino de Micaela. Entonces las organizaciones hicieron un tribunal de jury, que se llama, para suspenderlo como juez. Igual él iba a salir al poco tiempo, pero lo que pasa es que este juez Rossi, que es un garantista, esto está escrito, yo lo escribí,
no me acuerdo todos los datos ahora, pero le voy a decir lo que sale de mi reflexión de esto. Está en los últimos 2 capítulos del libro La guerra contra las mujeres, pero no el de Traficantes de Sueños, sino el publicado por Prometeo, que no son lo mismo, que no, al publicado por Traficantes de Sueños le faltan 2 capítulos importantísimos, que son los 2 capítulos sobre la crítica a la justicia y al punitivismo. Y no deberían nunca haber publicado, porque me enojé, les puse una abogada a Traficantes, porque un día, cuento, bueno, hay tantas historias, con la edad yo voy acumulando historia, porque voy un día a dar una conferencia y viene un montón de gente a donde termino de dar la conferencia con el libro rojo de Traficantes de Sueños, no sé si lo conocen, que es la primera publicación de la guerra contra las mujeres, para que se lo firme. Y yo le pregunto, ¿pero cómo? Si este libro yo lo publiqué en España, ¿cómo este libro está acá? Ah, no, dice, está publicado acá. Ni siquiera me informaron. Ni siquiera me informaron. Yo tengo una editorial que es argentina y es Prometeo, tendrá defectos, lo que sea, pero mi editorial para América Latina y ahora para todo el mundo iberoamericano, porque ahora es una editorial de mi país. Y me han percibido de Random House, de Penguin, de Acal. Por favor, publique un libro, porque nosotros, yo no. Hice una excepción con Traficantes y me traicionó. Entonces, el libro publicado por Prometeo, que es la segunda edición corregida y aumentada de la guerra contra las mujeres, tiene 2 capítulos más muy importantes. Bien. Entonces, sí. Sigo con mi crítica. Entonces, Rossi es un juez garantista de la línea de Zaffaroni. Yo me consideré amiga de Zaffaroni desde el día que estaba embarazada de mi hija en 1988 hasta el día del juicio al juez Rossi, en que comprendí el error del garantismo, brutal. Bueno, el error del gran Zaffaroni cuando piensa en clase y raza es grande. Él es amoroso, maravilloso, un justiciero apreciable que hasta hoy admiro. Porque a veces lo he visto en Guatemala, por ejemplo, los soldados que han usado, como se usa, la guerra cada vez más es sexualizada. Es una guerra de violación y de destrucción del cuerpo de la mujer, pero donde el uso de la genitalia, digamos así, entra como arma de guerra. Y cuando los reclutamientos en Guatemala eran para las milicias, reclutamientos de gente de pueblos indígenas, esos reclutados para la represión tenían que ser hasta entrenados para conseguir violar, porque la violación no es, aunque es un crimen conocido por todas las sociedades, hay diversas sociedades en el mundo en que la violación no sucede más que una vez cada tantas generaciones. Los pueblos indígenas, por ejemplo, y los musulmanes, que son absolutamente, atrozmente patriarcales, pero no son violadores. Entonces, los crímenes asociados a la sexualidad, al poder patriarcal, cambian de una sociedad. Hay violencia, pero son distintos tipos de violencia. Entonces eso es necesario verlo también, el mundo es variado, ¿no? Entonces hay pueblos que para que ese soldado ese que va a entrar a la represión, a la guerra, pueda violar, tiene que haber más que un entrenamiento, y eso lo dije los otros días en Colombia, que me pusieron a hablar para un grupo de una platea enorme en el Museo Nacional, que es un auditorio enorme, de militares con uniformados. Ay, me meto Qué difícil. No, me enfermé, no pude viajar al día siguiente, me subió la fiebre y me enfermé, del susto, porque no soy una persona de coraje. Entonces, como les dije, ustedes no tienen un entrenamiento, ustedes creen que están siendo entrenados. Les dije, no, lo de ustedes no es un entrenamiento, es una programación neurofisiológica. Wow, me hice una millonada de enemigos, ahí sí, enemigos brutales. Es una programación neurofisiológica. Bueno, volviendo al tema del juez Rossi. Entonces, es un buen tipo porque, claro, es un garantista.
Pero ahí me voy dando cuenta de una cosa. ¿Qué es el garantismo? Eso es lo que está escrito en ese texto de la edición de Prometeo de la guerra con las mujeres. El garantismo es como doctrina una forma de acción afirmativa. Un tipo de acción. ¿Por qué? Porque, como las cuotas, por ejemplo, como la affirmative action para que entre personas, mujeres y negros en la educación, en el trabajo. Acción afirmativa es eso, que está en los preceptos de las Naciones Unidas. O sea, aquellos pueblos, por ejemplo, o aquellas razas que tienen una deficiencia, una vulnerabilidad por razones históricas. Estos son las acciones positivas del Estado para deshacer desventajas causadas por la historia, que son consecuencias del prejuicio, porque una discriminación, consecuencia de un prejuicio alimentado por los intereses y a veces por la diferencia entre pueblos, por ejemplo, entre razas, entre pieles, se generan, Naciones Unidas lo recomienda, ¿cómo le llaman acá? Acciones afirmativas, acciones positivas para compensar, ¿no? Esa desigualdad que está en la sociedad, en el sentido común, Lo que pasa, entonces, es que el garantismo lo vio perfectamente, es una acción afirmativa, una acción positiva también, porque va a ver que un juez, que un fiscal, que un tribunal va a sospechar de una persona pobre, de una persona racializada, de una persona asociada a un grupo étnico, de una persona, dicho así, entre comillas, de un negro. Va a sospechar y va a haber mucha más tendencia a que sea condenado ese procesado como consecuencia de su racialización, hay una sospecha que cae sobre. Entonces yo empiezo a pensar que el garantismo, y ahora lo vi con el caso de Telma y les voy a contar cómo se aplica esto exacto. En el caso de los crímenes de género, la garantía tiene que ir a la víctima, no al agresor. Está invertido. Tiene que ir a la víctima porque es la víctima que por razones históricas está en una posición bajo sospecha. Es la Eva de que me hablaba el violador. Ella está bajo sospecha. Una persona recientemente en Madrid me hizo una pregunta que no la sé responder, pero se las dejo a usted, porque más personas piensan más que una sola. Dice, ¿y cuando el agresor también está bajo sospecha y es un hombre negro? Entonces hay dos sospechosos ahí, la víctima y el negro. Cuando es un profesor, no, porque cuando es un profesor blanquito de la universidad, un intelectual que viola es clarísimo la diferencia de poder ahí. Pero a veces el despoder y la vulnerabilidad está del lado de la víctima y del agresor también. Pero yo diría que como regla, la víctima es la que tiene que tener un nivel de garantía también, ¿no? En el caso del que los dos sean vulnerables al ojo colectivo, vulnerables ante el sentido común, los dos tienen que contar con garantías. Pero ahí el negro y la mujer estarían equiparados. Pero los dos tienen que tener garantías. Pero miren lo que pasa con él. Entonces, hago una corrección o una crítica al garantismo cuando no se da cuenta de que la mujer está bajo sospecha, históricamente. Pero miren lo que pasa con el caso de Telma Fardín. Voy a consultar, es un caso complejo, como abogado, no sé si hay alguna persona más del campo del derecho acá. Es un caso complejo porque, como digo en mi libro, en la segunda edición de mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, que es sobre violaciones y sobre la escucha de presos violadores en Brasil hay un cambio de ley. Había una ley hasta, justamente, hasta el 2009, y el crimen de Telma sucede 68 días antes que el cambio de la ley. Entonces es juzgado con la legislación anterior.
En la legislación anterior en Brasil, miren lo absurdo que es esto, ¿no? El crimen de violación era un crimen contra la costumbre. Cambia la ley y ahora es un crimen contra la libertad sexual. ¡Qué absurdo! No pueden nombrar que la mujer es persona, es un crimen contra la persona. No, cambió, pero todavía no se llama un crimen contra la persona como un asesino, como un homicidio, por ejemplo, una agresión, una golpiza, es un crimen contra la persona. No puedes llamarlo crimen contra la persona, crimen contra la libertad sexual. Mejoró un poquito, pero no todo lo necesario. Pero sigue siendo deshumanizante. Claro, sigue siendo que lo más difícil para nosotras las mujeres es ser vistas como persona, la persona que somos. Muy difícil. Entonces, ese crimen anterior, que es el crimen con el que fue juzgado el caso de Thelma, necesitaba ser con penetración genital, si no, no era violación. No, claro, por la fuerza, o por sí. O cuando la persona es menor de edad, que ella era menor de edad. Pero ella no es juzgada, no hubo penetración genital, pero en Brasil hay otra ley de la misma época, que después las dos se juntan, a partir de 2009 se juntan en una sola ley. En Brasil había otra ley, con la misma pena que la violación, que es el atentado violento al pudor. Los tocamientos, todo eso que ella relata, y que el juez acepta, pero no da condena, pero tiene que dar condena porque es un atentado violento al pudor, y en aquel mismo periodo, en aquella ley, hasta 68 días antes del crimen, en aquella ley, lo que ella sufrió es un atentado violento al pudor que tenía la misma pena que la violación. ¿Qué? No. No está prescrito porque el caso fue juzgado. Se aceptó juzgarlo con la ley anterior, pero no con la ley que correspondía, que no es la de estupro. Sí, fue juzgado. O sea, sí. Perdón, hice un artículo y te traje a vos en cada parte del artículo que dice de lo de Thelma Parrin, espero haber citado bien. El tema es que, o sea, el delito era más grave cuando había violación, penetración con fuerza. Y como solamente están los tocamientos divididos. Pero eso es atentado, está en la ley de atentado violento al pudor. Pero es menor la pena. No, es igual, 6 años. Pero el juez dice en el fallo que, como está prescrito, o sea, dice, sí, hubo tocamiento, sí, le metió los dedos, perdón. Porque esa es la paradoja, porque dice, sí, reconozco que le metió los dedos, reconozco que una chica de 16 años. Sí, va a apelar y lo va a ganar. Pero dice, pero está prescrito, entonces no hay pena posible porque es la menor la cantidad de... Pero entonces los dos estaban prescriptos. Pero como la No, es que hay un error en el fallo. No, aparte está en portugués, o sea, uno lee la traducción, las partes... Hay un error en el fallo porque si estaba prescrito no podía ser juzgado. Porque fue como... Thelma lo que hace después, más tarde, reconoce que hubo penetración. Entonces, el juez habla del tema de la disociación, con otras palabras, dice que a veces las víctimas... Da una vuelta muy sospechosa. Después dice, bueno, la duda, bueno, el correo y... Bueno, eso es lo que quiero decir. Entonces, yo llamo a un fiscal, profesor de Derecho en la universidad, que es mi amigo también, y le pregunto, y él me dice lo siguiente, y le digo, ¿es posible usar la nueva ley? Porque yo en ese momento no había ido tan profundo en esos detalles. Y me dice, miren, tiene que ver con lo que les decía antes, que es lo que quiero enfatizar del garantismo como acción afirmativa. Solo se puede usar elementos de la nueva ley, que es lo que hubieran beneficiado, si esos elementos de la nueva ley beneficiaran al acusado. Eso es garantismo. Pero no si benefician a la víctima, que en este caso, al ser un crimen de género, en mi concepción del garantismo debería cambiar y la garantía a la víctima. No, la garantía, o sea, permitiría usar la nueva ley, sí, elementos o toda la nueva ley, solo si beneficiase al acusado. ¿Se dan cuenta?
lo que estoy queriendo decir? ¿Entendés, no? Entonces, yo creo que hay que hacer una versión feminista de garantismo. Yo no la voy a hacer porque no tengo tiempo y no soy abogada, pero la puedes hacer vos. O sea... porque los abusos sexuales a los niños. También. Las niñas, ¿no? Es tremendo y siempre se prioriza. Ahora, ahí hay una segunda cuestión. No, yo no estoy de acuerdo con los intentos de linchamiento sumario. Si no estamos de acuerdo con los linchamientos sumarios en otros campos, tampoco estamos de acuerdo. Entonces, tenemos un problema. Por ejemplo, en Argentina hemos llamado de escrache algo que no fue un escrache, fue un juicio popular. Es un problema muy grande. Lo que se hizo con los militares en la época de las leyes de impunidad no fueron escraches, fueron juicios populares, inclusive hubo tiempo, tiene que haber tiempo, se juntó evidencia, se entrevistó a los vecinos, se entrevistó a los testigos, se identificó claramente a la persona. A veces se demoró más de un año en llegar a lo que llamamos el escrache, que es el cumplimiento de una sentencia de un juicio popular. Entonces, la noción de juicio popular es importantísima, recuperarla, absolutamente fundamental, porque estamos perdiendo en el sentido de que si una persona acusa, por ejemplo, otras personas que sufrieron del agresor, en el caso Thelma Fardín, sufrieron atentados violentos, abusos, atentados violentos, o intentos de abuso y que denunciaron, son procesadas por calumnia porque no lo acusan en la justicia. Entonces estamos prisioneras de una justicia que muchas veces juzga mal. Entonces es un catch-22, como se dice, es una trampa. Si vas a acusar, tenés que hacerlo mediante los tribunales, tenés que hacerlo mediante la justicia. Y la justicia te va a traicionar muchas veces, lo vemos, su tendencia es la traición por la cuestión de la mentalidad de los jueces. Entonces, y las juezas que actúan en una posición funcional que es masculina, porque no es la persona el género. Las instituciones tienen género, inclusive la posición de catedrático, la posición de profesor, la profesión de juez, la profesión de diputado, de presidente, tienen un género de la institución. Esa posición marca con el género de esa institución. O sea, a veces llega la mujer ahí, pero está aprisionada por un género que muy fuertemente está marcado por las tareas institucionales, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que en ese caso en que el juez no puede usar la nueva ley, porque solo podría usarla si beneficiara al acusado, vemos cómo esa acción afirmativa en realidad está con la tendencia equivocada, tiene que desviar su tendencia hacia el otro lado. Ahora, los linchamientos sumarios no son, tenemos que retomar la idea ponerles un nombre, del juicio popular. Y ahí yo, cuando trabajé muchos años en la cárcel en Brasilia, con los violadores, con un gran equipo de estudiantes, entrevistando a los presos, me di cuenta de que la cárcel era una basofia. Después hicimos un proyecto que la Universidad Nacional de Quilmes lo aplicó también en Campana, en las cárceles bonaerenses, que es habla preso el derecho humano a la palabra en la cárcel. Y ahí les voy a contar otro cuentito, si me hacen acordar, el cuento de cuando visité Campana, la cárcel de Campana. Es tragicómico. Pero quiero decir que, un minuto, ahí cuando trabajo en la cárcel me doy cuenta de que tenemos que ir a buscar otras formas de justicia que no son la justicia estatal. Y como antropóloga fui a estudiar un campo que hasta hoy es el que me parece más interesante de todos, que es el campo del pluralismo jurídico. Entonces, aprendemos en el campo del pluralismo jurídico, donde actúan antropólogos y antropólogas y juristas, que existen otras formas de justicia, justo proceso, por ejemplo. Otras formas, es necesario defender la idea de la pluralidad de los justos procesos. E ir a aprender de dónde están esos justos procesos en otras tradiciones culturales
en otras sociedades, muy especialmente las sociedades tribales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, yo tengo una colección preciosa de antes, en el buen momento del MAS, en el principio, cuando toda la idea fuertísima del pluralismo, la plurinacionalidad entró con una gran fuerza, se hicieron, que después se va perdiendo. En 2013 se pierde. Hay un desvío del proyecto boliviano. Lo digo porque lo he estudiado y porque vivo muy cerca de Bolivia también y tengo bastante conocimiento. En Argentina hay una idealización de ese proceso boliviano que tuvo un gran momento, es mejor que lo otro, pero ha perdido fuerza, ha perdido aliento de a dónde se dirigía al principio. Entonces ellos publicaron una colección preciosa sobre las diferentes formas de justo proceso y justicia propia de las diferentes comunidades y territorios en Bolivia. Yo puedo, si quieren pasarlo, un alumno me lo pasó a PDF y tengo toda la colección en PDF mostrando el estudio maravilloso de cómo cada pueblo, las ideas de justicia de cada pueblo. Y algunos artículos. Ese es un tema que a mí todavía me gusta. Un día de ahí voy a dar un seminario completo sobre el pluralismo jurídico. Pero es necesario para poder defendernos ahora, que estamos forzadas a ir a la justicia, porque si acusás, si no procesás, es calumnia, construir en el feminismo la idea del justo proceso de otra forma, fuera de los tribunales. ¿Entienden? Hice una hipersíntesis de varias cosas. Yo quería hacer una pregunta respecto del juicio popular. El juicio popular, ¿cómo se explica? Eso es lo que estoy diciendo. Es necesario formalizarlo más. Porque no está realmente. No, fue un juicio popular por varias razones. Porque hubo tiempo. Faltó el derecho a la defensa. Pero sí hubo una indagación a lo largo de un periodo considerable. No, justamente, lo que estoy diciendo es que tuvo otra formalización. Sí fue formal, pero no fue formal a la manera de la justicia de Estado, pero fue formal. No desde la institucional. En lo que estoy diciendo es que las instituciones nos traicionan por diversas razones, inclusive por la mentalidad de las juezas y los jueces nos traicionan y nos traicionan y nos traicionan. Entonces es necesario defender la idea de que existen otras formas de juicio. Además, la desobediencia es un derecho. Y hay textos. Yo tengo una pequeña colección en Brasilia, una bibliotequita así, de todos los diferentes pensadores que defendieron el derecho a la desobediencia. Y es del derecho a la desobediencia que surgen las nuevas leyes. Ahí hay un motor de producción jurídica importantísima en el derecho a la desobediencia. Bien. Sí, a ver, espera que ahí te pasan el micrófono. Lo que pasa es que me estoy cansada. ¿Cuánto tiempo pasó? Uy, me cayó el son y 56, tenemos... ¿Cuánto? 2 y 56. 4 minutos. Estoy cansada, ¿no? Hice un esfuerzo enorme. No es así tan fácil. No es que unir, asociar cosas. Y ahí les cuento el cuentito de campana y nos reímos, lloramos y nos vamos. Esta idea de... se me fue, me puse nerviosa. No, ¿por qué? No. La idea de juicio fuera de los tribunales. Pensaba en las comunidades indígenas en donde el saqueo de los recursos naturales, el núcleo territorio y un montón de cuestiones. ¿Cómo se podría, en donde justamente la justicia a veces no juega a favor, sino a favor del capitalismo, cómo podría pensarse un juicio fuera de los tribunales o cómo la comunidad podría ayudar? Eso es lo que estoy diciendo, justamente. No lo puedo hacer sola, pero lo puedo proponer. O sea, volver a levantar, a hacer pública, a hacer circular la idea de justo proceso que no se restringe. Ir a estudiar. Si quieren, puedo pasar los PDFs de los 10, 12 libritos sobre justicia, otras justicias en Bolivia, porque se estudió eso. Contra la naturaleza, más allá del cuerpo, la naturaleza, los recursos.
No, hay todo. Ahí se encontró el problema que se cancela con la ley que se llama la ley de deslinde en 2013, porque no pudieron, porque si el Estado no cede poder, no entrega jurisdicción, no se puede continuar. Y lo que el Estado no quiso hacer es entregar jurisdicción, porque hay 3 problemas. El problema de competencias, o sea, ¿quién juzga? Por ejemplo, si un delito es cometido por un indígena contra un blanco fuera del territorio indígena, ¿quién es competente para juzgarlo? Todo eso no se pudo decidir. No se pudo, entonces viene una ley que se llama la ley de deslinde, que cancela todo el proceso. Por eso ahí el gran antropólogo y filósofo y asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia, que se llamaba Xavier Albó, extraordinario personaje, era un sacerdote jesuita, un extraordinario intelectual, que escribió así, yo tengo su biblioteca, sus libros publicados así, enorme cantidad de producción intelectual, y un ser humano maravilloso. Cuando se vota la ley de deslinde, dijo así: la devolución de jurisdicción al final resultó en la posibilidad de juzgar por los pueblos los robos de gallinas. Esas son sus palabras, lo escribió en un texto hermoso. Solo la entrega de jurisdicción pasó a ser una entrega de la capacidad de juzgar robos de gallinas. ¿Entendés? Porque no se pudo resolver ni qué crímenes, eso es un poco más fácil. Por ejemplo, Colombia lo resolvió mejor. Los crímenes que no atentan a los derechos humanos básicos, en lo que está elencado como derechos humanos. Entonces lo juzga la comunidad. El territorio, o sea, ¿dónde? ¿Qué pasa si un crimen contra un indígena o de un indígena sucede fuera del territorio? ¿Quién define lo territorial? Y lo más difícil, las competencias. ¿Quién lo va a juzgar? O sea, y ahí se da como no hay una devolución real de jurisdicción, queda absolutamente empantanado el proyecto de la plurinacionalidad. Y yo en Chile, antes de la elección de la nueva Constitución, se lo dije a Elisa Loncón. Estuve con ella reunida, cuidado, le dije, no repetir los errores de Bolivia, donde Bolivia se empantanó, donde Bolivia frenó su camino, los obstáculos que se encontraron para no avanzar. Cuidado, vayan a estudiar a Bolivia, donde no fue posible seguir adelante. ¿Qué pasó? No, pero la plurinacionalidad, bueno, ahí está, derrota total. Y volví a Chile recientemente y estuve preguntando, y realmente uno de los problemas, la derrota, tiene que ver con esa cuestión de la devolución. Bueno, en fin, el tema indígena es complicado. Yo soy a favor de los pueblos indígenas y todo, pero es necesario saber pensarlo muy bien. El tema mapuche es de una gran complejidad, inclusive con grandes divisiones internas de propuestas dentro del propio pueblo mapuche. Pero entonces, lo que te contesto eso es que no se puede, hay que trabajarlo. O sea, ¿cómo sería un justo proceso pensado desde la perspectiva de los intereses de las mujeres? Pero tiene que haber, no puede haber un linchamiento sumario. No podemos estar a favor de algo que es imposible, que es indefendible. ¿Cómo es la movida que hablan de los juicios de la verdad en los casos que estén descritos de abusos sexuales? Claro. Sí, que hablan como una forma de reparación desde la palabra, como una lista de justicia sin punitivismo, digamos. Pero que se hizo en Chile y en Colombia Yo no soy así, a mí no me atraen lo más mínimo las ideas de, o sea, cuando por ejemplo Claudia Cesaroni habla del punitivismo con relación a niños, a adolescentes, las penas perpetuas a niños, por ejemplo en Mendoza,
adolescentes. Eso me parece, tiene toda la razón, me uno a su queja y a su reclamación y al dolor también, sí. Ahora, yo creo que la cuestión de la punición hay que verla, punición hay en todos los pueblos. Yo no soy antipunitivista, sí, no castiguemos a nadie, no, eso no es lo mío. Es necesario pero es necesario pensarla, la punición, y es necesario pensar el justo proceso. Por ejemplo, los pueblos indígenas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, la peor punición no es la muerte, es el destierro. Fíjense que entonces un derecho humano número 1, que creo que no está elencado entre los derechos humanos, es el derecho a tener un pueblo, el derecho al arraigo. No está dicho, no está elencado, pero los pueblos con su horror al destierro, y en China era así, ¿no? El destierro era el peor de los castigos posibles para un ser humano, el exilio. Yo sentí mi destierro así. Y entonces cuando me encontré con esa idea dije, es esto, es una muerte. Porque cuando estás fuera de tu mundo es una muerte, esto es un muerto cívico, que están, lo que hizo Ortega ahora con los que los mandó a Estados Unidos son muertos cívicos. Desde afuera nos parece que no, que la condena a muerte física es peor, pero la muerte cívica es un dolor insoportable. Ahora les cuento sí, para... podemos cerrar con el cuento de Campana y bueno, y ya estaríamos cerrando el encuentro. No, porque cuando llegué a la cárcel de Brasilia, y que para empezar a hacer las entrevistas con los presos, me reúno con el director de la cárcel, fui con una colega llamada Lourdes Bandeira, ya fallecida, y entonces nos reúnen, nos sirve dice, fulano, por favor sírvales un café. Entonces viene un señor y cuando se va a buscar el café me dice, este es un preso, es un interno, como se llama ahí finamente, un eufemismo, ¿no? Es un interno, un señor mayor, pero nos ayuda acá en la dirección porque le pasó algo que le pasaría a cualquiera. Y mató a la mujer. Que algo que le pasaría normal, ¿no? Eso fue en 1993. Fue en 1992. Miren lo que hemos caminado desde entonces. Hoy no podría decir, pero mucho más recientemente, habrá sido en 2010, acompañé a un querido amigo Rodolfo Bardinelli, profesor de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes, ya jubilado, y lo acompañé a la cárcel de Campana para él comenzar a aplicar el segundo proyecto nuestro, que es Habla Preso, el derecho humano a la palabra, porque nos dábamos cuenta de que el preso quería entender su crimen, porque el crimen de violación es el más oscuro, el más ininteligible, porque no es como lo vemos, que tiene un hombre viene loco de deseo sexual y se lanza. No es así, no es lo que pasa. En ningún relato, y recurre que en el relato los otros hombres están presentes, aunque no estén presentes físicamente, pero en el imaginario, en el paisaje mental, la fratria, el grupo masculino como grupo está presente. O sea, no es un deseo loco por abstinencia sexual de mucho tiempo, no sé, bueno, no es. En mi análisis, no, mi modelo no es. Bueno, entonces, pero eso no sale muy fácilmente, porque el discurso todo lo representa como un crimen de deseo, ¿no? Por eso digo, entonces, ¿cómo puede haber entonces una función genital de erección si no hay deseo? Y bueno, porque hay una programación neurofisiológica, que es otra cosa. De ahí sale mi idea de la programación neurofisiológica. Bueno, pero entonces vamos a Campana a aplicar ese segundo proyecto de Habla Preso. Entonces nos invitan a comer en la cárcel, y entonces viene un preso y sirve, ¿no? Entonces cuando se va a la cocina, el director dice lo siguiente. Dice, bueno, este en realidad es un preso, acá no se usa interno como en Brasil. Es un preso y todo, pero nos ayuda acá en la cocina, con tareas de cocina.
porque él, bueno, no es peligroso. Él simplemente invitaba a niñitas de la calle a ver películas pornográficas con él. ¡Qué asco! Claro, no. No pude comer nada, no pude almorzar. Es algo tan absolutamente asqueroso. Invitar a unas nenas de 10 años, de 2 hermanitas eran, de 10 y 12 años, a su casa y les convidar a comer para que vean películas pornográficas con él. Es una violación asquerosísima. Es lo mismo, o sea, un crimen bueno no tiene peligrosidad. El otro también nos dijo, no es peligroso, mató a la mujer. Si usted no es la mujer, no tiene peligrosidad. Como fuera algo normal, ¿no? Bueno, así es interesante, ¿no?